94, ¿sí? Y 96. Ahora que estábamos revisando, entonces Edward estaba pidiéndole a Edward, perdón, Gerardo le estaba pidiendo a Edward que en dónde estaba la información del lote 1294.
Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Hola Rosa, ¿cómo estás? Sí, te escuchamos muy bien. Hola, En 8 minutos daremos inicio. ¿Listo? ya. Pero me escuchan, ¿verdad? Sí, sí, señora, la escuchamos Ok, perfectamente. muchas gracias.
Ya me conecté ya. Ahora mira, entra con ese correo que tenía ahí. Buenos días, ¿cómo están todos? Son las 7:31. Queremos empezar como más o menos a tiempo. Tenemos hartos micrófonos como abiertos. Sí. Hoy tenemos una súper invitada, Rosa Delgado. Hemos tenido un poquito de inconvenientes con la conexión, pero esperemos que todo salga bien. Ya vamos yo le voy a compartir la pantalla a Rosa para poder mostrárselas. No sé, Rosa, si ya estás con sonido y video. Hay unos sonidos allá de alguien que tiene el micrófono abierto. Bueno, mientras están todos acabando de conectar y mientras vemos la cara de Rosa, vamos a empezar a presentarla. Rosita es una persona muy querida, nos ha ayudado ya varias veces y es una persona muy importante. Es consultora internacional en inteligencia artificial, Internet de las Cosas y en el protocolo de la nueva generación de IPv6 y en nombres de dominios a nivel superior. Como experta en este campo, participó en la creación de dominios como Aero, Eurovisión, .radio y .post. Ha trabajado en organizaciones de alto reconocimiento internacional
como el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, CERN, la Sociedad Internacional de Telecomunicaciones Aeronáutica, la Organización Mundial de la Salud, la Unión Internacional de Telecomunicaciones. En su rol como experta en Internet, contribuyó a la conectividad de países previamente desconectados como Zimbabue, Etiopía, Sierra Leona, Lesoto e India. Asimismo, ha colaborado con la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra y en Reino Unido. Actualmente es la presidenta de IPv6, cónsul de Perú y emérita de Internet Society. Tenemos unos sonidos de unos, no sé por qué se oyen unos ruidos. Es miembro internacional de Advisory Board Timberlake University y además se desempeña como profesora honoraria en la Universidad Ricardo de Palma de Lima. Entonces, Rosita, muchísimas gracias por estar con nosotros. Como les conté, tuvimos unos pequeños inconvenientes, pero yo te voy a presentar tu pantalla. Entonces, acá estamos. No sé si ya tienes sonido y video, Rosita. Ok, ¿me escuchan ahora? Sí, señora. Perfecto. Ok. Sí, ya te vemos. Listo. Tenía Y ahí está tu presentación. apagado, sí. Muchas gracias. Ante todo, Vicky, quisiera agradecer mucho la invitación al 6º Simposio de Gestión de Datos. Muchas gracias por la invitación, encantada. He estado ya varias veces en Bogotá, en Colombia, trabajando y visitando universidades, y realmente me encanta poder dirigirme nuevamente a ustedes. En fin, comenzamos rápidamente. Yo voy a hablarles un poco sobre la inteligencia artificial y cómo transforma los puertos y ciudades marítimas del mundo. La siguiente, por favor. La gente es más o menos qué representa Chancay. Chancay es el puerto automático que ha sido construido por los chinos, supongo que sabrán, completamente automatizado muy cerca de Lima, a 180 kilómetros de Lima. Es un puerto, se presume que va a ser o sea, al menos hay la planificación de que sea un Chancay Puerto Ciudad Inteligente. La transformación de la IA para los puertos y ciudades marítimas, el estado actual, el análisis FODA, cómo se va a comportar si logra ser un hub logístico regional, ciberseguridad en la era de la IA, futuro de Chancay, conclusiones. Siguiente, por favor. Y siguiente. Algo, no sé, ya. Ya, siguiente, ya, ok, gracias. En fin, Chancay es un puerto a 180 kilómetros norte de Lima, y hay una triangularidad entre el puerto del Callao, que es el puerto principal del Perú, el aeropuerto de Lima, que acaba de ser inaugurado el año pasado, un nuevo aeropuerto, Chancay como nuevo puerto. Es un puerto bastante, o sea, es aún pequeño, pero es automatizado y se dirige directamente a Shanghai. Entonces, ¿qué pasa? En América Latina el acceso al Internet se duplicó en la última década. Surgieron ecosistemas de comercio electrónico, fintech, pero nuestra región aún sigue rezagada en cuestión de infraestructura y adopción tecnológica. Esta era para el Perú una oportunidad única de construir una ciudad inteligente del siglo XXI. ¿Por qué? Porque ha sido construido desde cero. Había un puerto muy pequeño, casi puerto pescador en Chancay, o sea, no había casi nada. O sea, China lo ha tomado para poder construir completamente el puerto, libre de errores humanos del pasado, con enfoque centro en innovación, automatización y sostenibilidad. La IA es la herramienta fundamental para transformar la gestión portuaria. El puerto está funcionando desde abril del 2025, sin embargo, ya ha habido crecimiento de más de 15%
de exportaciones del Perú. Esto ha sido financiado prácticamente por la China con 3.600 millones de dólares, donde COSCO Shipping, una de las empresas más importantes del mundo portuarias, ha dado el 60% y Volcan de Perú el resto, el 40%. Siguiente, por favor. ¿Qué representa Chancay? Podría ser el primer hub digital del Pacífico Sur, con un calado de 16 metros, transporta, gracias a lo cual transporta los ULCB, que significa lo que es ultra large containers, o sea, es uno de los barcos más grandes para transporte de containers en el Océano Pacífico, no, en todo el mundo, pero que sobre todo en el Océano Pacífico. La inteligencia artificial, Internet de las cosas, la automatización, todos están siendo instalados con diferentes herramientas. Más que un puerto, es una puerto-ciudad inteligente, conectado, más conectado, automatizado y sostenible, diseñada para integrar en las cadenas logísticas globales, promueve que la región sea creador de futuro y no solo un consumidor de tecnologías. El nuevo paradigma de la infraestructura tecnológica y desafío logístico, inversión en talentos, alianzas sólidas y políticas públicas. Yo quisiera decirles que qué ha pasado con este puerto y por qué es importante. Antes que existiera Chancay o algunos otros puertos que ya se están modernizando en el Pacífico, entre ellos en Colombia, Chile, pero Chancay logró poner el hecho de que lograba recibir a los barcos más grandes del mundo, que antes pasaban de largo en América Latina, ni se paraban, continuaban hacia los Estados Unidos para recibir la carga a través de Panamá o de Estados Unidos. Entonces, este puerto, por su automatización, por su calado, ha logrado que realmente que podamos ser mucho más dinámicos en comercio exterior, sobre todo con China. En el pasado, el Océano Atlántico era el más importante porque permitía conectar a la América Latina con Europa, que siempre ha sido una región bastante importante. Pero ¿qué ha pasado? Tenemos la suerte en práctica, creo que Colombia, Chile y muchos países de la América Latina, que la importancia del comercio exterior ha pasado del Océano Atlántico al Océano Pacífico. ¿Por qué? Por la China, Shanghai, y este puerto de Shanghai conecta directamente Shanghai. En menos de 21 días, que antes se demoraban los barcos al menos 40 días. Siguiente, por favor. La I transforma los puertos y ciudades marítimas. Siguiente. Entonces, eso es la importancia. Vamos a ver la revolución que está pasando en América Latina. Ya somos parte de la red de puertos mundial. O sea, estamos incluyéndonos porque tenemos ahora barcos que pueden lograr recibir los grandes barcos del mundo, pero para lo cual la inteligencia artificial tiene ha hecho una revolución en la gestión logística, automatiza los procesos, optimiza los tiempos de carga, su capacidad de procesar grandes volúmenes de datos en tiempo real, optimizar los procesos críticos como las rutas de navegación, el mantenimiento predictivo y la eficiencia energética. Algoritmos de la IA predicen las condiciones climáticas, lo que permite ajustar las rutas para reducir costos de combustible, minimizar tiempos de espera, lo que reduce emisiones de carbono y contribuye a los objetivos globales de la sostenibilidad. En estos momentos estamos trabajando con una empresa que es el principal proveedor, uno de los principales proveedores del mundo en equipos portuarios, que es la CPMC, que es también China, Shanghai Century Heavy Industries, tecnología de China muy avanzada. Siguiente, por favor.
En realidad lo que está pasando es que los puertos del mundo están pasando por una transformación digital. Los puertos marítimos del mundo funcionaban casi manualmente, o sea, no había tanta tecnología, entonces se están transformando. Chiquito. Y la China es uno de los principales países del mundo en transformación digital. Shanghái es el puerto más importante hoy en día del mundo. Entonces, la AI transforma los puertos del mundo porque optimiza la logística, que predicen los flujos de carga, la reducción de congestión portuarias y tiempos de espera, la automatización de operaciones, las grúas, vehículos, almacenes inteligentes se operan con una mínima intervención, el aumento de seguridad laboral y reducción de costos operativos, la gestión inteligente y el tráfico marítimo facilita el control del tráfico de buques, previene colisiones, mantenimiento predictivo, sensores conectados IA anticipan, por ejemplo, fallas de equipos o infraestructura, reduciendo los tiempos muertos a costos y los costos de operación. La sostenibilidad ambiental mejora la eficiencia energética, reduce emisiones gracias a los algoritmos que optimizan el uso de recursos, planificación urbana y portuaria, y el blockchain, la aplicación de blockchain, que son seguimiento seguro y transparente en tiempos de los tiempos contenedores y documentación logística. Siguiente, por favor. Las grúas automáticas, las automatizadas del muelle, todo funciona a través de grúas automatizadas, la descarga de los barcos, la carga en los camiones que son sin piloto, y estos llegan al almacén y allí muere la operación, o si no, traer de los almacenes la carga y montarla. Eso significa que funciona 365 días al año por 24 horas y hay mucho menos tiempo de espera en los muelles, que es lo que se busca, que los barcos no paren tanto tiempo en los muelles de los puertos. Tiene toda clase de grúas automatizadas de pórtico y las de muelle, la automatización y control remoto operan completamente de forma automatizada, sin necesidad de operadores humanos. La sincronización, cómo las grúas trabajan en forma sincronizada para bajar, montar la carga y para llevar a los almacenes y todo. Transporte con vehículos autónomos, o sea, no tripulados. En estos momentos en Perú, por ejemplo, todavía están en prueba, pero se están utilizando ya. Se me fue la pantalla. Ya, muchas gracias. Y la reducción de consumo energético. Siguiente, por favor. Siguiente. Es que podemos compararnos a Chancay entre Rotterdam y Singapur, que son los puertos más importantes en Europa y en Asia. Pues, ¿por qué no? Yo creo que tenemos que comenzar a pensar que nosotros en América Latina somos competitivos a nivel mundial. Hoy en día el mundo funciona de diferente forma, ya no somos regiones, sino somos jugadores mundiales dentro de la red de puertos. Rotterdam es el puerto más importante de Europa, está interconectado por trenes, barcos, ríos, aviones, oleoductos. Esa es la importancia de Rotterdam, que está conectado, lo que dicen multimodal, conectado a toda clase de transportación. Es el hub logístico europeo que fue inaugurado en los 1970. Singapur representa el estándar mundial de automatización y eficiencia portuaria. Tiene un nuevo puerto y se maneja con infraestructuras de inteligencia artificial, digital de primer nivel. O sea, Rotterdam y Singapur, sus éxitos responden a décadas de inversión sostenida, de planificación territorial
de interoperabilidad logística y una visión de Estado, sobre todo eso, la visión de Estado clara y precisa para su transformación. Siguiente, por favor. Como les he mencionado anteriormente, Chancay comparado con Singapur y Rotterdam aún está empezando, pero vamos en buen camino, está en construcción, está utilizando ya una capacidad actual desde la proyección de 2 millones en la fase 1. Después tiene la profundidad a 18 metros y tiene al menos 1.200 hectáreas, lo que es más pequeño, como ven, con respecto a los otros. Ya Singapur y Rotterdam son puertos bastante avanzados en toda su infraestructura. El nivel actual de automatización, la gestión logística, futura, se está ya haciendo reconocimiento facial. Los camiones, por ejemplo, entran al puerto de Chancay y no tienen que mostrar documentos ya. Si la persona ha entrado una vez antes, es reconocida facialmente y va a entrar sin necesidad de muchos procesos. Todo es reconocimiento facial, integración de documentación digital, en todos los sentidos está ya funcionando en todas sus áreas. A pesar de que está más o menos, o sea, está ya 2 años al momento. Rotterdam y Singapur son el uso de la predicción y la logística para Rotterdam. Lo utiliza ya en inteligencia artificial, y Singapur el uso de la predicción y la optimización. Son puertos que ya utilizan una serie de aplicaciones que son muy conocidas, todas logísticas digitales. Siguiente, por favor. Los servicios actuales, por el momento Chancay solamente hace terminales automatizados donde transporta la carga automáticamente, no para en ningún momento del año, o sea, es un puerto que realmente trabaja 24 horas sobre 24, y lo que es importante es la intermodalidad. La intermodalidad es el transporte, como ustedes saben y como sabemos, en América Latina los estados no van quizá tan rápido como se quiera. En estos momentos, por ejemplo, Chancay tiene problemas de que no tenemos trenes que pasan por la costa, que no tenemos carreteras, pero las carreteras algunas veces están bastante ocupadas porque es la carretera hacia el norte del Perú. O sea, necesitamos verdaderamente avanzar en lo que es infraestructura vial, infraestructura de trenes. Ya está en el plan del Perú hacer un tren completamente en toda la costa del Perú. Se está viendo o sea, las carreteras y los puentes que permiten realmente avanzar más, pero se tiene la idea y ya ha sido firmado el contrato al menos entre China y Brasil, sobre el tren bioceánico, que debe proyectarse desde el Océano Atlántico hacia el Océano Pacífico, que debe llegar a Chancay y después al sur y al norte también, para proveer otros puertos, pero sobre todo Chancay. Rotterdam, por ejemplo, tiene ferrocarriles, barcazas, autopistas, oleoductos, o sea, tiene todas las áreas de comunicación intermodal, se comunica con toda Europa en realidad. Lo mismo pasa con Singapur, con ferrocarril, conexión aérea, flota marítima. Eso es lo que nos pasa en América Latina. Aún no estamos tan avanzado en lo que es infraestructura, sobre todo Perú. Yo creo que no estábamos preparados para un desarrollo tan rápido y que ha venido, que tenemos que reaccionar a eso. Pues siguiente, por favor.
Esto le está dando gran valor a los nuevos profesionales en su fase de construcción, ha generado miles de empleos, unos 50.000 para personas que se han beneficiado directo e indirectamente. Durante la fase de operación, al menos 8.000 a 9.000 empleos directos y muchos empleos indirectos. La transformación logística comercial no es solo el puerto, sino manufactura, logística, la ciudad, la región. Atractivo para la inversión y diversificación industrial, el puerto despierta bastante interés hoy en día a la inversión extranjera. Siguiente, por favor. Está Chancay, y no solamente Chancay, el Perú está desarrollando una serie de megaproyectos en el sur, en el norte, o sea, agrícolas, proyectos de minería, proyectos como este de puertos. O sea, necesitamos, ya nos vemos ante la prueba de que se necesitan mucho más profesionales de los que estamos teniendo hoy en día, y con conocimiento en las tecnologías más avanzadas. O sea, de que va a haber trabajo, pero necesitamos realmente el puerto, por ejemplo, no se opera solo con grúas, sino con datos, con algoritmos y con talento humano. Eso es lo que estamos tratando de ver en el Perú. Las universidades se están movilizando bastante, las empresas, las compañías, porque se necesita, y nuevas ideas de negocios. Hay un montón de cosas que no existen hoy en día, por eso es lo que todo el mundo decimos, la inteligencia artificial, la mayor parte de puestos de trabajo todavía no existen y tenemos que estar preparados para ello. Siguiente, por favor. Siguiente. El éxito o el fracaso del puerto de Chancay definirá si se consolida como un eje logístico regional o si se convierte en una oportunidad perdida del comercio global. Si no logramos poner la debida infraestructura, si no ponemos el debido talento humano que se necesita para trabajar hoy en día alrededor de Chancay, y como les digo, no es solo Chancay, estamos construyendo aeropuertos en Cusco, en el norte, no sé, hay un boom enorme en Perú, es algo que verdaderamente nos está llegando con una rapidez y del cual las autoridades no estaban tan atentas a responder a todas estas cosas, pero el puerto no se va a definir solamente con tecnología. La tecnología está allá, lo que necesitamos es talento humano. Siguiente, por favor. Hay fortalezas, infraestructura moderna y gran calado, inversión estratégica de COSCO Shipping, como les dije, una de las compañías más grandes marítimas del mundo, pero tenemos las tensiones, las amenazas, las tensiones entre China y Estados Unidos, que realmente es una inversión china que se ha hecho en el Perú. Creo que no se esperaba en la región, pero ahora mala suerte, ya está hecho, ya está construido, no podemos echarnos atrás, pero de todas maneras hay tensiones, la competencia de puertos consolidados, pero no solamente la competencia, el puerto de Chancay está realizando algo que es inverosímil, está haciendo que todos los puertos del Perú comienzan a hacerse la pregunta, es que nosotros también tenemos que transformarnos digitalmente. Se está consiguiendo inversión, tanto inversión nacional como inversión extranjera, y está pasando que los puertos del Perú comienzan a transformarse digitalmente, o sea que tenemos oportunidades de trabajo. Por el momento puede ser una alternativa al Canal de Panamá, la atracción está trayendo inversión extranjera, una gran compañía suiza ahora va a tener va a manejar el puerto de Paracas, que también está muy cerca a Lima, pero se piensa en otro puerto en el sur, Corío, que podría sacar los minerales tanto de Bolivia, de Chile, de Perú. O sea, hay un gran movimiento, y si no logramos responder en el Perú, pues será una oportunidad perdida. Por el momento estamos allí.
Debilidades, como les dije, la infraestructura externa insuficiente. No tenemos la infraestructura para sacar la carga todavía y recién es el primer año del puerto, o sea, de sacar a los depósitos. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Chancay es una ciudad portuaria inteligente, es un hub logístico, es lo que se pretende que sea el hub logístico de la América Latina, que hace optimiza la calidad de vida urbana mientras, mediante nuevas tecnologías, maximiza la competitividad logística, industrial y comercial de un puerto global. O sea, se tiene que comportar como ciudad inteligente, pero también como ciudad portuaria inteligente. Una ciudad portuaria inteligente integra a los ciudadanos del puerto, a la industria, comercio internacional, añade logística avanzada, cadenas de suministro y comercio global. La economía gira alrededor del puerto y las actividades conexas. La conectividad es urbana, regional e intercontinental. El éxito se mide por la calidad de vida y competitividad logística. Lo que se están construyendo ahora una serie de ciudades inteligentes, sobre todo se está poniendo bastante peso sobre las ciudades portuarias, porque, por ejemplo, el Callao es el puerto más grande del Perú, y el Callao, que ha sido una cosa cerrada a la ciudad, no tenía casi conexión con la ciudad. Hoy en día todos estos puertos están abriendo las puertas para hacer parte de la ciudad, que el puerto sea parte de la ciudad y que la ciudad sea parte del puerto. Siguiente, por favor. ¿Qué tienen Singapur y Rotterdam que otras ciudades no tienen? O sea, es justamente que son ciudades portuarias. No hay muchas en el mundo. Las ciudades portuarias hoy tenemos en Singapur, en Rotterdam, en la India creo que hay una. O sea, antes no se concebía el hecho que la ciudad y el puerto conversaran y estuvieran completamente atados. Es la integración del puerto-ciudad. El puerto como plataforma tecnológica para ciudades y para el puerto, ecosistemas de innovación, la transición energética y la conectividad a nivel excepcional, porque no se piensa como ciudad, simplemente se piensa ya a nivel global porque pertenece a un puerto que comunica con el resto del mundo. Vicky, ¿me tienes que decir cuánto tiempo tengo? Todavía te queda tiempo porque empezamos a las 1:30 y te deben quedar unos 5 minuticos. Ok, muchas gracias. Tú me vas avisando cuando debo acabar, Ya, por favor. sí, yo te... Ya, pero además el puerto no está, tenemos el puerto, la ciudad, pero además el tercer factor es el parque industrial tecnológico, porque ¿qué se necesita al lado del puerto? Se necesita lugares donde se puedan reparar barcos, se puedan reparar cosas, se puedan construir, se puedan, o sea, haber una serie de funciones que solamente son respondidas por un parque industrial tecnológico o parque industrial simplemente. Ya se tiene el terreno para hacer el parque industrial en Perú, al costado de Chancay, y otros puertos están pensando en hacer lo mismo, sobre todo también para preparar a los técnicos y a los ingenieros y a los profesionales que necesitan tener una especie de escuela, un centro, un laboratorio, la infraestructura estratégica destinada a consolidar el ecosistema logístico, tecnológico y productivo de alto impacto. Este proyecto no se limita solamente a funciones tradicionales de un parque industrial, sino incorpora plataformas tecnológicas avanzadas, sobre todo servicios logísticos a nivel global. Su propósito es transformar mercancías, sobre todo añadir valor añadido a los productos que salen del puerto. Nosotros en América Latina y sobre todo en el Perú exportamos muchas cosas que no tienen valor añadido y la industrialización depende mucho de eso, del valor añadido, y justamente pensamos que estos parques industriales pueden tomar esa función.
El parque industrial se convierte en un catalizador para la transición del país hacia una economía moderna, industrializada y competitiva. De esta forma, el parque que se está previendo en Chancay no solo complementaría la operación portuaria, sino que proyectaría al Perú como un nuevo eje de desarrollo industrial y tecnológico en Sudamérica. Siguiente, por favor. Y no es solamente el parque industrial, la ciudad, tenemos la ciudad, el parque industrial, ahora tenemos el corredor ferroviario bioceánico que va a atravesar, como ven en la foto, va a atravesar completamente Brasil, y llegando al Perú hacia Chancay, o sea, un puerto de Brasil. Por un momento se piensa que puede ser Santos, llegar hacia Chancay y de allí el barco hacia Asia. Y cuando decimos es un barco que conecta Chancay con Shanghai, estamos pensando solo en China. Tenemos que ser un poco más abiertos en eso. En realidad es la puerta hacia Asia, porque a través de Shanghai podemos exportar a muchos otros países de Asia, Tailandia, Vietnam, Singapur, o sea, el Asia está servido a través de este tren bioceánico desde el Atlántico hasta Asia. Va a ser algo enorme, bastante impactante. Esperemos que se acabe nomás de construir. Por el momento se han hecho los planes, los estudios de feasibilidad entre Brasil hacia el Perú, pero tanto Brasil como el Perú tiene ciertas partes del área del tren bioceánico para poder conectar. Van a ver no solamente el tren bioceánico, pero va a ser también la carretera bioceánica que llegue y que podrá servir a muchos departamentos o algunos países del Atlántico que podrán enviar sus, podrán utilizar el Chancay como para exportar hacia el mundo. Además, la última parte sería como ruta de la seda Chancay, un nodo emergente del Pacífico Sur, que significa, en principio, podemos tener un rol bastante parecido al que tenía el Canal de Panamá, reduciendo hasta 21 días la ruta hacia el Asia, lo que antes era una ruta de más de 30, 40 días. Eso significa mucho ahorro para los países de la América Latina hacia sus exportaciones hacia Asia o la China. Por ejemplo, lo último que he escuchado es que Bolivia ahora comienza a exportar su carne a través de Chancay, porque una reducción de 20 días para que su carne no esté expuesta a 40 días de viaje, no solamente es mejor calidad del producto, de la carne, pero también es mucho más barato. Son 10 días que van a ser, o 10 a 15 días que van a ser, o sea, que no van a ser utilizados, o sea, que pueden ir más rápido, pero además de eso está creando nuevas industrias. Los barcos están creando mayores sistemas de refrigeración porque se necesita, Chancay, el resto va a necesitar una afluencia de exportación. O sea, Chancay es un puerto, pero está modificando un montón de diferentes cosas sobre lo que se hacía en la exportación, lo que se hacía en la conexión entre países como Asia y América Latina. No existía ese link tan rápido. Siguiente, por favor. Siguiente. Sin embargo, la ciberseguridad no es una opción, es un imperativo estratégico. Los puertos inteligentes diseñados con IA, automatización, flujos logísticos digitales enfrentan riesgos cibernéticos enormes que podrían paralizar completamente las operaciones y comprometer datos críticos, generar consecuencias económicas y geopolíticas
enormes. Se tiene que poner mucho empeño en la ciberseguridad, como así se tiene que poner también empeño en la seguridad humana. Ninguna infraestructura digital está a salvo sin una arquitectura de ciberseguridad robusta. Proteger digitalmente a Chancay es muy importante, pero no es una cosa solamente de técnica, es garantizar la soberanía, la competitividad, la legitimidad como nodo confiable en las cadenas logísticas. Chancay aspira a ser un eje estratégico del Pacífico Sur. Siguiente, por favor. Siguiente. Chancay representa la apuesta portuaria más ambiciosa de la costa pacífico sudamericana, ya que vamos a conectar directamente Perú con Brasil a través del Atlántico a otros países como Argentina, Uruguay, Paraguay. O sea, va a ser un eje entrante hacia el Océano Pacífico, desde el Océano Atlántico. Es la principal entrada a Asia para commodities y contenedores, un alto impacto para el Perú, un hub estratégico entre el Atlántico y el Pacífico. COSCO Shipping y Chancay están atrayendo capitales y tecnologías de punta. El Estado peruano debe, aquí es muy importante el rol del Estado peruano, un marco de gobernanza equilibrada y soberana, integrada a la red marítima y digital de la seda, que es impulsada por la China, pieza clave en el nuevo mapa geopolítico mundial, diseñado desde cero, lo que es una oportunidad de desarrollar un puerto, ciudad inteligente, mucho más fácil, mucho más rápido, basado en automatización, inteligencia artificial y energías limpias y digitalización. Pero necesitamos el talento. Sin talento humano, Chancay se va a convertir en un motor de transformación para el Perú. Está convirtiéndonos en una rama de transformación. Siguiente, por favor. Creo que ya es lo último. Sí. Siguiente, por favor. En fin, las conclusiones. La adopción de la IA por los puertos no solo requiere inversión tecnológica, sino visión estratégica, política, inclusiva y regulación sólida. Chancay debe ser más que un puerto, debe ser un hub logístico transformador del Pacífico Sur con cadenas productivas con valor agregado de que genere un impacto sostenible. Requiere una visión estratégica, gobernanza estable, integración territorial, infraestructura integral, incluida la ferroviaria, el aeropuertos. O sea, ya está pasando, ya tenemos muy cerca al nuevo aeropuerto del Perú. Ahora esperemos que el tren de la costa panamericana pueda construirse muy rápidamente. Ya están en el Perú, está en tran de negociar y esperemos, pero se necesita para que sea un puerto verdaderamente que funcione, tiene que tener todas esas vías de comunicación intermodal. Corredor ferroviario bioceánico, una de las obras más ambiciosas del continente que considera a Chancay como el gran hub del Pacífico Sur. Los grandes puertos del mundo, Singapur, Shanghai, Rotterdam, no son simples terminales de carga, no solamente son lugares donde uno transporta la carga internacionalmente, son ecosistemas inteligentes que generan empleo de calidad, impulsan la innovación y elevan la competitividad en sus regiones. Eso es lo que pretendemos, porque en estos momentos, con la transformación digital de los puertos en el mundo, vamos a tener problemas en la América, que contamos toda la América, porque sobre todo los pequeños puertos que funcionan en Centroamérica, en el Caribe, no tienen la facilidad y la facilidad de poder crecer, pero tienen que hacerlo, porque si no son parte de la red mundial de puertos, van a perder todas sus oportunidades. Y eso es creo que es un decir para todos: necesitamos ser parte del mundo global, parte de la economía global, parte de la gobernanza global.
Muchas gracias y hasta aquí llegamos. Gracias, Vicky. Muchas gracias, Rosita, muy amable. Como vieron que le tenía la pantalla, sí, no sé si tenemos preguntas del público. Tenemos 2 minuticos para presentar a Cristina, que no sé si ya la tenemos aquí, pero no sé si alguien tenga preguntas. Si no tenemos preguntas, te agradecemos muchísimo, Rosita, por Muchas gracias. toda tu sabiduría. Muchas gracias por compartir con nosotros todo lo que sabes y por estar acá con nosotros haciendo este No, esfuerzo, este ratito con nosotros. Entonces, pues muchísimas esperamos gracias seguir a contando usted. contigo y mirar a Ok. ver cómo este tipo de iniciativas se vuelven, como tú dices, latinoamericanas, y podemos empezar a trabajar todos juntos por estos nuevos mapas que tú nos Exactamente, cuentas. Entonces, exactamente. acá tuvimos muchas personas que te escucharon y seguramente podremos empezar a hacer cosas juntos. Entonces, te Ok. agradezco muchísimo y entonces le vamos dando como la entrada a Cristina. Cristina es una investigadora de la Universidad de Granada que nos está acompañando. Ella es del equipo de Manuel Rodríguez en Granada. Y no sé si Cristina la tenemos aquí ya. Voy a dejar de compartir ahora sí, porque, porque queremos que Cristina nos comparta la presentación y ya voy a Buenas, mirar yo un poco. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muchas gracias por ¿qué tal? estar Buenas, acá con nosotros. Muy gracias a amable. vosotros. Bueno, te queremos dar las gracias por acompañarnos hoy, por estar así toda puntual. Eh, es un honor para nosotros tenerte aquí. Sabemos que te hacen un trabajo muy interesante allá en la Universidad de Granada con Manuel y con todo el equipo. Y, y pues yo tengo la fortuna de presentarte. Estoy buscando acá tu presentación. Mientras, si quieres, tú vas poniendo tu... Sí, Sí. ¿se ve la...? Sí, ya Bueno, la vemos sí, bien. ¿no? Señora, sí, señor. Perfecto. Vale, Sí. perfecto. Entonces, un momento que es que como tenía bloqueado mi computador para presentar con Rosita, no pudimos entrar a la presentación de ella. O sea, ya no podía presentarnos. Entonces, les estaba pidiendo que me pasaran tu presentación, pero no sé si quieres entonces que tú te presentes. Me da pena contigo, pero si te presentas, porfa. Sí, bueno, primero de todo quería agradecer, ¿no? la invitación, ¿no? a este evento, ¿no? Y sobre todo porque me parece, bueno, he estado siguiendo el evento Qué durante bueno. estas sesiones, ¿no? Y me parece pues que tratáis unos temas muy interesantes, ¿no? Y siempre pues es un placer, ¿no? Poder compartir ideas, ¿no? Con colegas y profesionales de diferentes ámbitos y demás. Yo, como bien ha dicho Vicky, ¿no? Soy profesora e investigadora en la Universidad de Granada. Trabajo junto con Manuel Pedro Rodríguez Bolívar. Somos un equipo que pues nuestra investigación se centra en analizar las ciudades inteligentes, ¿no? Sí, Estamos centrados en ver un poco la implantación de nuevas tecnologías, ¿no? Con el objetivo pues, de mejorar la vida y la calidad del ciudadano. Y un poco pues sí. mi presentación va a ir encaminada en ese aspecto, ¿no? Va a ir centrada en el camino que están siguiendo, ¿no? las ciudades hacia modelos más inteligentes con el uso de tecnología, que como ya veremos a lo largo de la presentación, pues parecía que era el tema inicial, ¿no? La importancia de qué tecnologías aplicar, pero nosotros desde nuestro punto de vista, pues aportamos que la tecnología es importante, pero vemos que hay otros factores que son, digamos, esenciales, ¿no? Para realmente generar valor público en la sociedad, ¿no? Bueno, muchas Eh, gracias. Pues entonces, todo tuyo, el público, muy amable de nuevo por ayudarnos. Tenemos 45 minutos, pero pues unos 40 para para tu presentación y dejar un momentico para que te pregunte. Perfecto. ¿Veis la presentación sin problemas, no? La diapositiva. Sí, señora. Perfecto, ahí está Vale, perfecto, sí, señora. Gracias. vale.
Bueno, pues como he comentado, nosotros vamos, bueno, me voy a centrar hoy en la intervención en ver un poco, pues, hacia dónde van, ¿no? Las ciudades las ciudades que conocemos como ciudades inteligentes, ¿no? Como es lógico, como cuando usamos el término ciudad inteligente, ¿no? Solemos pensar en, pues, los sensores, ¿no? En inteligencia artificial actualmente, ¿no? En el uso del Big Data o en plataformas digitales, ¿no? Y solemos prestarle muchísima atención, pues, a esa parte tecnológica. Pero, sin embargo, ¿no? Durante varios años, ¿no? Analizando con el equipo y también con otros investigadores las ciudades inteligentes, creo que cada vez más, ¿no? Estamos siendo mucho más conscientes de que las ciudades inteligentes pues no se construyen únicamente con tecnología, propiamente dicho, ¿no? Sino que se está realizando pues a través de decisiones estratégicas, ¿vale? Este es un pilar fundamental en este caso, ¿no? Ya que pues de poco sirve, ¿no? que una herramienta, si esta no se adopta de manera correcta, si no se integra en la visión de ciudad y si no se aprovecha realmente todo su potencial, ¿no? Que al cabo una tecnología es una herramienta sin más, pero la manera en la que ésta se integra creo que es donde, o hemos visto, marca la diferencia actualmente, ¿no? Y precisamente eso es donde nos vamos a centrar hoy, ¿no? De cómo las ciudades están incorporando nuevas tecnologías para afrontar desafíos que son cada vez mucho más complejos, cuáles son los principales obstáculos que encuentran en ese proceso y qué oportunidades no existen para avanzar hacia ciudades más sostenibles e innovadoras y, sobre todo, ciudades, ¿no? Centradas en las personas, en el ciudadano. Antes de hablar de ciudades inteligentes, pues me gustaría plantear una pregunta que creo que es sencilla, ¿no? Y es el por qué las ciudades necesitan transformarse. Yo creo que todos aquí tenemos una respuesta, daríamos una respuesta clara a esta pregunta, ¿no? Hoy en día las ciudades se enfrentan a desafíos mucho más complejos que hace apenas unas décadas. Por una parte, por ejemplo, el creciente proceso de urbanización, ¿no? Que ya cada vez más personas viven en entornos urbanos. Y eso genera, obviamente, pues una presión bastante importante sobre la infraestructura, la movilidad, la vivienda e incluso sobre el resto, ¿no? de servicios públicos. Por otra parte, muy actualmente, ¿no? Entra en juego este cambio climático, ¿no? que se ha convertido en uno de los grandes desafíos para los gobiernos locales. Las ciudades cada vez están experimentando de forma directa los efectos, fenómenos extremos como son las olas de calor, inundaciones y problemas relacionados con la sostenibilidad ambiental, que esto también hace, ¿no? que la ciudad quiera llevar a cabo ese proceso de transformación. A esto también se le suma la creciente presión sobre los servicios públicos, ¿no? Los ciudadanos cada vez más demandan servicios más eficientes, más accesibles y más personalizados, ¿no? Mientras obviamente pues, los recursos disponibles siguen siendo ¿no? limitados, ¿no? Además, podemos observar un cambio importante en las expectativas del ciudadano. Es decir, el ciudadano ya no solo únicamente se centra en recibir servicios públicos, sino que también cada vez más quiere participar, quiere colaborar y quiere formar parte en la toma de decisiones, ¿no? Y esto es algo que está cada vez los gestores públicos recibiendo mayor presión, ¿no? Por tanto, las ciudades actuales se enfrentan a problemas que son complejos, que son interdependientes y difíciles de resolver desde enfoques tradicionales que se llevaban a cabo al inicio cuando empezábamos a hablar de esas ciudades inteligentes, ¿no? Son enfoques que se caracterizaban principalmente por estructuras organizativas muy sectoriales y por una limitada coordinación entre actores. El hecho de implicar estos tipos de desafíos mucho más complejos ya hace que estos enfoques no sean los idóneos o tan eficientes como deberían de serlo, ¿no? Y hay que pues, reenfocarse, ¿no? Y eso es lo que están intentando hacer las ciudades, creo que hoy en día, algunas con mayor éxito que otras, ¿no? Y entonces, precisamente en ese contexto donde comienza a desarrollarse ¿no? el concepto de ciudad inteligente como una nueva forma de abordar esos desafíos ¿no? a través del uso de tecnología. Cuando comenzó a popularizarse el concepto de ciudad inteligente, ¿no? La respuesta parecía relativamente sencilla. Si los problemas urbanos eran cada vez más complejos, la solución consistía pues, en incorporar más tecnología. Cuanto más novedosa parece ser que mejor, ¿no? Parece que inicialmente esa era la idea, ¿no?
por lo menos por parte de los gestores públicos, ¿no? Y de esa forma, ¿no? Las ciudades pues empezaron a adoptar diferentes herramientas, cual más tecnológica posible, ¿no? Como eran los sensores para monitorizar la ciudad, las plataformas digitales para gestionar servicios, el Big Data para analizar la información, e incluso ahora, ¿no? Más recientemente, pues ya se está incorporando en los procesos la inteligencia artificial, ¿no? Para la gestión urbana. Durante años hemos visto que gran parte del discurso sobre ciudades inteligentes ha estado principalmente dominado por la visión tecnológica, ¿vale? De hecho, muchas ciudades comenzaron a desarrollar proyectos muy innovadores con la última tecnología en el mercado, pero siempre visto desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Sin embargo, con el paso del tiempo se ha empezado a observar algo bastante interesante, y es que algunas ciudades disponían de importantes infraestructuras tecnológicas, pero aún así no conseguían los resultados esperados, ¿no? A pesar de incorporar la última tecnología, los resultados eran limitados, ¿no? No eran lo que se esperaba inicialmente. Sin embargo, otras ciudades obtenían mejores resultados sin necesariamente disponer de la tecnología más avanzada en el mercado en ese momento, ¿no? Y eso pues nos lleva a plantearnos pues una pregunta fundamental en este caso, ¿no? Porque, bueno, si muchas ciudades tienen acceso a tecnologías similares, ¿por qué algunas avanzan más rápido que otras? ¿Por qué algunas consiguen transformar realmente la forma en la que gestionan la movilidad, la sostenibilidad o la relación con sus propios ciudadanos? Mientras, sin embargo, ¿no? Otras acumulan proyectos tecnológicos con resultados más limitados, ¿no? Esta es la pregunta que nosotros también nos hicimos, y que las ciudades cada vez más se están haciendo, o creo que están entendiendo dónde están fallando principalmente, y están cambiando esa manera de hacer. Además, esta cuestión es especialmente relevante, ¿no? En un contexto en el que los recursos públicos pues son, como ya conocemos, son limitados, ¿no? Y las ciudades pues, obviamente no pueden invertir en todas las tecnologías disponibles ni desarrollar todas las iniciativas posibles. Por ello, los responsables públicos, los gestores públicos, deben tomar decisiones constantemente sobre dónde invertir, qué proyectos priorizar y cómo generar el mayor valor posible para el ciudadano, para la ciudadanía, para la sociedad, ¿no? Y es precisamente aquí donde aparece la verdadera diferencia entre una ciudad y otra, ¿no? En este aspecto, la evidencia acumulada durante los últimos años, ¿no? En nuestros estudios y estudios de otros compañeros, ¿no? Se muestra que las ciudades que consiguen avanzar no son necesariamente las que disponen de más tecnología o de mayores recursos, sino que son aquellas que entienden que la tecnología debe estar al servicio de una estrategia, ¿no? Son ciudades capaces de definir una visión clara, establecer prioridades y utilizar la tecnología para resolver problemas concretos, mejorar los servicios públicos y optimizar el uso de los recursos que tienen disponibles, ¿no? En definitiva, las ciudades más inteligentes no son las que incorporan más tecnología, ¿no? Se ha demostrado con datos, ¿no? Con evidencia, que realmente las ciudades que consiguen mayores resultados son aquellas que utilizan la tecnología, pero desde un punto de vista más estratégico, ¿no? La tecnología es una herramienta más que utilizo para afrontar un desafío, ¿no? O solucionar un problema social de la sociedad. En este respecto, la primera lección que hemos aprendido es que la planificación estratégica es uno de los pilares esenciales para desarrollar una ciudad inteligente, y cada vez más esto lo están entendiendo los propios gestores públicos, ¿no? Inicialmente, los estudios previos que se realizó, pues si le echamos un vistazo, principalmente los gestores como que se centraban, ¿no? En desarrollar o implantar o adoptar una tecnología y nada más, ¿vale? Y esto, con el paso del tiempo se ha visto pues, que los efectos que tiene esta manera de hacer las cosas pues no generan, no le saca el mayor partido que debería de sacarle, ¿no? En este caso, pues, el hecho de que la planificación estratégica puede parecer una idea sencilla, ¿no? Pero, como he dicho antes, durante muchísimos años, una gran parte de las iniciativas inteligentes se han desarrollado como proyectos relativamente aislados, independientes, sin tener en cuenta
que una tecnología podía ser óptima para el desarrollo de diferentes iniciativas y sin aprovechar sinergias, que esa era la problemática, ¿no? Y obviamente, pues normalmente estas iniciativas obtenían resultados mucho más limitados, ¿no? Sin embargo, si se puede aplicar recursos de manera mucho más eficiente, aprovechando sinergias, mediante la utilización de una misma tecnología, pero para impulsar diferentes iniciativas urbanas. Y esto parece que es lo que están empezando a entender las ciudades ahora, algunas más que otras, ¿no? ¿Cuál es el problema aquí? Pues el problema es que esta manera de hacer exige una visión transversal de la ciudad, ¿no? Requiere coordinación entre departamentos, alineación de objetivos y mecanismos de gobernanza que permitan integrar actuaciones que tradicionalmente pues, se venían gestionando de manera independiente. Por lo tanto, complica un poco ese proceso de transformación, ¿no? Esto obviamente no es algo fácil y es precisamente ahí donde la planificación, ¿no?, adquiere ese papel fundamental para tener éxito. De hecho, cuando analizamos cómo evolucionan las ciudades que consiguen avanzar de forma más consciente, con mejores resultados, siendo más eficientes y óptimas, observamos un elemento común y es la existencia de una visión estratégica compartida, ¿no? Estas ciudades no entienden la tecnología como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para alcanzar objetivos más amplios relacionados pues, con la sostenibilidad, la calidad de vida, la eficiencia de los servicios públicos o la propia participación ciudadana, ¿no? Por tanto, realmente la planificación estratégica es un pilar, ya que permite realmente esto, ¿no? Permite definir una visión de la ciudad, establecer prioridades y coordinar actuaciones que de otro modo podrían desarrollarse de manera independiente y sin conexión entre sí, obteniendo pues resultados mucho más limitados, ¿no? Además, esto resulta especialmente importante cuando los recursos para colmo son limitados, porque obliga a decidir dónde tenemos que o dónde se debe de invertir, a establecer prioridades de qué problemas debemos de abordar primero y cómo gestionar y cómo generar, así de una manera mucho más eficiente, mayor impacto posible dentro de la ciudadanía, ¿no? Lo cual pues ya nos marca la diferencia. Ya que una visión estratégica compartida pues no solo va a favorecer a una mejor coordinación de las iniciativas, sino que también permite al mismo tiempo utilizar los recursos disponibles de una manera mucho más eficiente y así maximizar el valor generado para la ciudad y para los ciudadanos, ¿no? Obviamente, diseñar una estrategia efectiva no es una tarea sencilla, nadie ha dicho que lo fuese, ¿no? Porque si no, pues todas las ciudades serían inteligentes, ¿no? Las ciudades pues se enfrentan a realidades muy diferentes, tienen prioridades distintas y desafíos específicos que obviamente condicionan su proceso de transformación, ¿no? Y esto va ligado con la segunda lección que aprendimos a la hora de realizar nuestra investigación, ¿no? La segunda lección es que no existe una única ciudad inteligente, propiamente dicha, ¿no? Las ciudades siempre intentan aprender. Bueno, inicialmente intentaban sobre todo lo que hacían era copiar y pegar, ¿no? Es decir, veo que una ciudad está utilizando tal estrategia, ha tenido buenos resultados, pues yo voy a replicarlo, ¿no? Intentan aprender por lógica una de otra, intentan identificar cuáles son las mejores prácticas y tecnologías utilizadas para después pues replicarlas ellas mismas, ¿no? Pero sin embargo, pues la evidencia muestra que las ciudades inteligentes no pueden construirse siguiéndose una receta universal, ¿no? Ya que cada una tiene características propias, prioridades distintas y desafíos específicos. No es lo mismo gestionar una gran área metropolitana que una ciudad mediana o pequeña, no tienen nada que ver, ¿no? Cada una tiene sus propios desafíos, ¿no? Obviamente tampoco es lo mismo enfrentarse a problemas de movilidad que envejecimiento de la población o vulnerabilidad social o el cambio climático, ¿no? Por ello, las estrategias inteligentes deben de ir adaptándose al contexto en el que se desarrollan y cada ciudad debe desarrollar su propia estrategia acordes a sus especificaciones. Si es verdad que puede utilizar la misma tecnología que utiliza otra ciudad, pero las condiciones son diferentes, por lo tanto va a cambiar la manera a lo mejor en la que tiene que adoptar o implantar esa herramienta, ¿no? Para obtener mejores resultados. A lo largo de las diferentes investigaciones que hemos observado que factores institucionales
políticos, sociales e incluso los económicos, pues obviamente influyen de manera significativa en la forma en la que las ciudades diseñan e implementan sus estrategias de transformación e incluso a la hora de adaptar o implementar una herramienta tecnológica, ¿no? Como he dicho antes, esto no es un copiar y pegar, no es tan simple. Por tanto, más que preguntarnos cuál es la mejor ciudad inteligente, probablemente deberíamos de preguntarnos cuál es la estrategia más adecuada para cada ciudad según sus circunstancias. Eso es lo primero que identificamos y que debe ser consciente la ciudad, ¿no? La problemática es que adaptar una estrategia al contexto, obviamente, pues requiere comprender las necesidades específicas de cada territorio y coordinar a múltiples actores con intereses y capacidades diferentes, ¿no? Y precisamente eso nos lleva a una tercera lección fundamental, y es que ninguna ciudad puede transformarse sola, ¿no? En otras palabras, la transformación inteligente hemos comprobado que no es un esfuerzo aislado, sino que es un esfuerzo colectivo, donde intervienen diferentes actores. Tradicionalmente, inicialmente, cuando se empezó a utilizar esta herramienta para intentar ser ciudades inteligentes, ¿no? Muchos proyectos inteligentes que se diseñaban siempre desde una perspectiva principalmente tecnológica e independiente, ¿no? Sin embargo, los desafíos urbanos actuales son demasiado complejos para ser abordados por solo una única organización o solo por un único departamento, ¿no? Ya sea la movilidad, la sostenibilidad, la transformación digital o la residencia. Me da igual el desafío en sí, ¿no? Todas ellas requieren una participación de múltiples actores. Es decir, la administración pública sigue desempeñando, obviamente, hemos identificado que sigue desempeñando un papel fundamental, ¿no? En este caso. Pero también son importantes las empresas, las colaboraciones con empresas, las universidades, ¿vale? Las organizaciones sociales o incluso propiamente el propio ciudadano tiene mucho que aportar, ¿no? A estas iniciativas, ¿no? Se ha detectado que las ciudades las ciudades que avanzan con mayor éxito suelen ser aquellas capaces de generar espacios de colaboración, de co-creación, coordinación de intereses diversos y de construir una visión compartida de futuro donde se involucran diferentes actores. En este sentido, pues obviamente, la gobernanza deja de ser un elemento complementario para convertirse en un factor estratégico, ¿no? Ya que una buena tecnología puede mejorar un servicio, pero una buena gobernanza puede llegar a conseguir esa transformación que buscan las ciudades inteligentes, ¿no? En definitiva, la gobernanza importa tanto, más o igual, incluso que la tecnología en sí que se está aplicando, ¿no? Aunque también debemos de tener presente que para tomar buenas decisiones no basta solo con reunir a los distintos actores alrededor de una misma mesa, no es tan fácil, sino que también es necesario disponer de información de calidad que permita comprender los problemas, establecer prioridades y orientar obviamente a las actuaciones, y es precisamente aquí donde aparece otro elemento fundamental para las ciudades, que son los datos, ¿no? Que sería como la cuarta lección, ¿no? Durante años se ha hablado pues, de sensores, plataformas digitales, actualmente se está utilizando la inteligencia artificial y todos estos elementos pues, comparten un nexo común que es la obtención o recolección de datos, ¿no? Los datos se han convertido en uno de los recursos más valiosos para las ciudades, ya que permiten comprender mejor lo que ocurre en el entorno urbano, identificando problemas, anticipando tendencias y apoyando a la toma de decisiones, ¿no? Realmente los datos son la base sobre la que se apoyan muchas de las tecnologías, sobre todo de las tecnologías emergentes, que están transformando la gestión urbana actualmente. Sin embargo, para que puedan cumplir realmente esa función, no basta con disponer de grandes cantidades de datos. Inicialmente parecía que había como un pensamiento por parte del gestor, ¿no? En el que yo aplico muchas tecnologías que me ayudan a recopilar datos, ya, pero cuando tengo esos datos, ¿qué hago? Porque tener esos datos realmente no me aportan ningún valor, ¿no? Sino que también es necesario garantizar su calidad, la fiabilidad y la legitimidad, ¿no? Aspectos que, de hecho, hemos hablado estos días atrás en las primeras sesiones y también en la segunda con los diferentes compañeros, hemos estado debatiendo sobre esta problemática, ¿no? Y bueno, pues obviamente comparto la opinión, ¿no? Que compartíamos muchos en estos debates, ¿no? Por ello, el verdadero reto realmente no consiste únicamente en recopilar datos en sí para este tipo de ciudades,
o en adoptar una tecnología que permita obtener una serie de datos, sino en convertir esos datos en información relevante que permita tomar decisiones o mejores decisiones y genere valor para la ciudadanía, ¿no? Desde esta perspectiva, los datos dejan de ser igualmente un mero recurso tecnológico para convertirse en un recurso estratégico más y necesario, ¿no? En definitiva, una ciudad inteligente no es la que tiene mayor datos, sino la que sabe utilizarlos mejor o de manera más estratégica. Bien, si los datos son un recurso estratégico, la siguiente pregunta es cómo conseguimos que generen valor, que al fin y al cabo es la finalidad que requieren estas ciudades para conseguir esa transformación, ¿no? Como ya hemos indicado, los datos por sí solos no transforman una ciudad, ya que estos únicamente representan hechos y eventos y situaciones. Para que sean útiles, primero deben de convertirse en información, después esa información debe de analizarse e interpretarse para generar conocimiento. Además, nosotros este proceso lo conocemos bastante bien porque lo hacemos en nuestro día a día, ¿no? Y luego es ese conocimiento el que puede ayudar a los gestores públicos a tomar mejores decisiones, ¿no? Y parece ser que en las investigaciones iniciales como que costaba ver esto, ¿no? Un poco, dar ese paso a muchos de los gestores o de las ciudades pero se ve que es una parte esencial, ¿no? Cuando esas decisiones se traducen en servicios más eficientes, políticas públicas más efectivas o una mejor calidad de vida para los ciudadanos, pues obviamente es cuando realmente se está generando el valor público, es decir, realmente cuando esos datos que hemos obtenido nos están generando impacto en la sociedad, ¿no? Por tanto, el verdadero objetivo de una sociedad inteligente no debería de ser recopilar, el simple hecho de recopilar datos, sino que el de utilizar esos datos disponibles para la toma de decisiones, ¿vale? Y así generar ese impacto correspondiente. Por tanto, no se podría afirmar que los datos por sí mismos no generan valor, sino que las decisiones basadas en esos datos, sí, ¿no? Y de ahí su importancia estratégica. Recapitulando un poco todo lo hablado, ¿no? Si observamos cómo ha evolucionado el concepto de ciudad inteligente durante los últimos años, pues podemos apreciar, o se ha podido apreciar un cambio bastante importante. Las primeras iniciativas, como hemos visto antes, estaban inicialmente orientadas a la mejora de la eficiencia urbana, ¿no? Mediante el uso de tecnologías donde el objetivo era optimizar la movilidad, reducir costes, automatizar procesos o mejora de prestación de servicios. Sin embargo, los desafíos actuales son cada vez mucho más complejos, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático, las crisis energéticas, los fenómenos meteorológicos extremos o las crecientes desigualdades sociales han ampliado considerablemente las prioridades de las ciudades hoy en día y son mucho más complejos para abordar, ¿no? Como consecuencia, estamos asistiendo a una nueva generación de ciudades inteligentes, ciudades que continúan utilizando la tecnología, pero lo hacen para alcanzar objetivos más amplios relacionados con la sostenibilidad, la resiliencia y el bienestar de la ciudadanía, ¿no? En este nuevo contexto, la pregunta ya no es únicamente cómo hacer una ciudad más eficiente, la pregunta sería cómo hacerla más sostenible, más adaptable y mejor preparada para afrontar los desafíos futuros, ¿no? En definitiva, la ciudad inteligente del siglo XXI no se define por la tecnología que incorpora, sino por los problemas que es capaz de resolver con el uso de esta, ¿no? Obviamente, pues no podemos olvidarnos del último y novedoso concepto que se ha incorporado en la definición de las ciudades inteligentes, como es la utilización de nuevas tecnologías emergentes, como es la inteligencia artificial, que aquí estamos abordando también en este evento, ¿no? Actualmente, cuando hablamos del futuro de ciudades inteligentes, pues resulta inevitable hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Que ya todos conocemos, una tecnología que se está empezando a incorporar en numerosos ámbitos de la gestión urbana, desde la optimización de la movilidad y la gestión energética hasta la predicción de riesgos, la planificación de servicios o el análisis de grandes volúmenes de información. Realmente, yo creo que para todos, ¿no? Es una herramienta que es desconocida, pero es verdad que estamos empezando a ver o a conocer su potencial, ¿no? Y estamos comprobando que las oportunidades asociadas a su utilización pueden llegar a ser, son enormes y pueden llegar a ser enormes, ¿no?
pero ya que la inteligencia artificial puede ayudar a las ciudades a procesar información de forma más rápida, identificar patrones complejos y apoyar procesos de toma de decisiones cada vez pues, más sofisticados, ¿no? Sin embargo, obviamente el empleo de una nueva tecnología pues plantea importantes desafíos, ¿no? Que tenemos que lidiar y que los gestores públicos también tienen que lidiar con ellos, ¿no? Como por ejemplo, cómo garantizamos la transparencia de los algoritmos, algo que también hemos debatido, ¿no? Estos 2 días que hemos estado aquí en este evento también con diferentes compañeros, ¿no? Cómo evitamos los sesgos que puedan afectar a determinados colectivos, cómo protegemos la privacidad de los ciudadanos, ¿no? Y cómo generamos confianza en sistemas que son cada vez más automatizados por parte del ciudadano, ¿no? Por ello, ya junto a los desafíos tradicionales que ya tenían antes las ciudades, aparece uno nuevo, que es el de garantizar que el uso de sistemas cada vez más inteligentes sea ético, transparente y esté alineado con los valores públicos, ¿no? Hay que sumarle todavía a él como decimos aquí, un más difícil todavía, ¿no? Y es algo que los gestores deben y que nosotros también debemos de trabajar, ¿no? Todo ello, obviamente, refuerza la importancia de la gobernanza, nuevamente, ya que la inteligencia artificial puede ayudar a las ciudades a tomar mejores decisiones, pero también plantea nuevas preguntas, ¿no? Como las que hemos visto hasta ahora. Por eso, realmente, la inteligencia artificial, lejos de sustituir a la gobernanza, la hace mucho más necesaria, ¿no? Porque es más necesario que nunca que exista una gobernanza sólida, transparente y responsable. Y es algo en lo que, como es algo nuevo, tenemos que seguir trabajando. Ya por último, para acabar, ¿no? Sería la quinta lección que me gustaría compartir, tiene que ver con la confianza del ciudadano, ¿no? A veces esta es muy olvidada por parte de los gestores públicos, pero realmente es uno de los pilares también, ¿no? En este caso, ¿no? A medida que las ciudades incorporan más tecnología, gestionan más datos y utilizan sistemas cada vez más sofisticados, ¿no? La confianza se convierte en un elemento fundamental, ¿no? Los ciudadanos necesitan confiar en que sus datos serán utilizados de forma responsable, ¿no? Necesitan comprender cómo se toman determinadas decisiones y qué mecanismos existen para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. Y es verdad que en estudios vemos y en las evidencias vemos, cuando analizamos las ciudades, que parece como que el gestor público, ¿no? Tiene esto bastante un poco más olvidado, ¿no? No le da una prioridad, por así decirlo, ¿no? Por ello, conceptos como la seguridad, la trazabilidad, la ética y la participación dejan de ser pues, cuestiones exclusivamente técnicas para convertirse también en elementos estratégicos, ¿no? Igualmente, porque una ciudad inteligente no solo debe de ser eficiente, sino que esto también lo hemos hablado, también debe de ser legítima, ¿no? Y la legitimidad se construye generando confianza, no hay otro, ¿no? En última instancia, la tecnología puede ayudar a resolver problemas, pero será la confianza y la aceptación ciudadana las que determinan realmente el éxito o el fracaso de muchas de las iniciativas de transformación urbana, ¿no? Como digo, ahí parece que los gestores públicos necesitan un poco más de hacer ver de la importancia que tiene esto, ¿no? No tiene sentido implantar una nueva tecnología si el ciudadano no confía en ella. Al fin y al cabo es al que le va a repercutir, ¿no? Por eso, si tuviera que resumir esta idea en una sola frase, diría que la tecnología realmente genera capacidad. Así es, pero la confianza es la que te genera legitimidad, ¿no? Y a modo de resumen, ¿no? Pues podemos incluir, y estudios previos así nos han demostrado, que la inteligencia de una ciudad no reside únicamente en la tecnología, ya eso es, digamos, es algo anecdótico, ¿no? Es importante, obviamente, está ahí, pero va más allá, ¿no? La ciudad se vuelve verdaderamente inteligente cuando es capaz de definir una visión estratégica clara, adaptar sus actuaciones a su propio contexto, fomentar la colaboración entre los diferentes actores implicados, aprovechar los datos para fundamentar la toma de decisiones y generar la confianza necesaria para que la transformación digital sea legítima y sostenible, ¿no? Por eso, si tuviera que resumirlo en una sola idea, sería que las ciudades más inteligentes no son las que incorporan más tecnología o la última tecnología, incluso podríamos decir, sino las que utilizan, utilizan esta tecnología de forma más estratégica para generar valor público y mejorar la vida
de las personas, porque al final el éxito de una ciudad inteligente realmente no reside en el número de sensores, plataformas o algoritmos que está utilizando, ¿no? Que para colmo sería como un despilfarro de recursos, sino que, y esto es algo que poco a poco los gestores parece que van entendiendo, sino que realmente el éxito de una ciudad inteligente parece, o los estudios así demuestran, que se mide por la capacidad que tiene la ciudad en responder a los desafíos de la sociedad, utilizar sus recursos de forma eficiente y construir un futuro para un futuro mejor para esos ciudadanos utilizando la tecnología, pero como una herramienta, ¿no? Y no como algo base, por así decirlo. Bueno, creo que me he excedido un poquito en el tiempo, disculpa. Está perfecto tu tiempo. Pensábamos terminar como en unos 12 minutos, 10 minutos. Entonces nos queda un momentico para preguntas. No sé si alguno tenga preguntas. Yo no he mirado el chat para ver si tenemos unas preguntas. Sí, acá hay una pregunta. Sí. Te dicen que con la evolución de la ISO 19650, donde BIM, que no sé qué es, evoluciona hacia la gestión de la información en el ciclo de vida de los proyectos con una visión orientada a Smart Cities, ¿cómo se articula la maestría de gestión de información? No, esta pregunta no es para ti. Ahorita Vale. la hacemos a Fabiola, que está acá. No tenemos más preguntas. Era una pregunta de la maestría de gestión de información, pero tú no la conoces, entonces no te la voy a preguntar a ti. Pues Cristina, muchísimas gracias por tu presentación. Estuvo súper interesante, súper concluyes todo lo que hemos estado hablando en estos 3 primeros días y te agradecemos mucho por tu intervención. Me parece como muy adecuado y esperemos que podamos seguir contando contigo y trabajando con ustedes porque pues han avanzado muchísimo en este tema de ciudades inteligentes. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. No sé si Fabiola quiere contestar la pregunta o mejor las contestamos por el chat. Les contestamos. Ya la estoy contestando, no sé quién, esta por persona. el chat. Perfecto. Entonces los Gracias, esperamos Vicky. esta tarde con la sesión de la tarde, que empieza a las 4 de la tarde como los 2 días anteriores. Muchísimas gracias a todos. No sé si quieres decir algo más, Fabiola, o ya. Bueno, No, entonces muchas Vicky, gracias a todos. gracias a todos por la asistencia, Cristina por tan excelente conferencia y a Rosa por la conferencia de la mañana y Vicky, muchísimas gracias por organizar y traer estos conferencistas tan interesantes el día de hoy. Nos vemos más tarde, ahí estoy dejando la respuesta, de todas maneras también estoy dejando mi correo electrónico por si quieren ampliar la respuesta a esta pregunta. Muchas gracias.